A la Catalana, el podcast de la Delegación del Gobierno de Cataluña en México y Centroamérica. Bienvenidas y bienvenidos, esto es A la Catalana, el podcast oficial de la Delegación del Gobierno de Cataluña en México y Centroamérica. Un proyecto que empezamos hoy y con el que pretendemos compartir ideas, iniciativas, casos de éxito que tienen lugar en Cataluña sobre los grandes debates del mundo, desde medio ambiente e innovación hasta derechos sociales y digitalización. Y en este primer capítulo nos acompaña Yahí Daván, que es el delegado de la Generalitat en México y Centroamérica. Yahí, bienvenido. Muchas gracias, aquí estamos. Para ir centrando conceptos, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué hace una delegación de la Generalitat de Cataluña en el extranjero? Pues muy buena pregunta. La verdad es que nosotros desde la delegación lo que intentamos es crear puentes entre Cataluña y nuestros territorios, en nuestro caso México y Centroamérica. ¿Y por qué se decide abrir precisamente una en México y Centroamérica? Pues mira, México y Cataluña tienen una relación histórica muy importante. Desde la Guerra Civil podemos encontrar que muchos exiliados catalanes fueron a México. México, de hecho, fue el gran país que recibió con brazos abiertos a catalanes y a españoles en la época republicana. Y de hecho fue el único país del mundo que debemos de agradecer doblemente, ¿no? Primero por esa recepción que nos hicieron y segunda porque nunca reconoció el gobierno durante la dictadura de Franco. Por lo tanto, doblemente agradecidos. Pero cuando ya hablamos en temas más económicos, podemos ver que México es el quinto país del mundo con más inversión en Cataluña. Por lo tanto, aparte de la vinculación emocional, también tenemos la económica y comercial. Por tanto, entiendo que existe una comunidad importante de catalanes en México. Muchísimo, tenemos alrededor de unos 18.500, 20.000 catalanes o de origen catalán, porque tenemos que contar que hay diríamos como tres tipos, ¿no? de fases. Por un lado, los que llegaron cuando el exilio, que ya son muy mayores, y los que nacieron aquí en esos primeros años de exilio, luego sus primeras o sus hijos y hijas, y luego tenemos a los catalanes que hemos llegado en esos últimos años, ¿no? En mi caso, yo llegué hace un poco más de 10 años, por lo tanto, tenemos esta conexión entre los hijos de republicanos y los que estamos llegando. Y tenemos que conectar muy bien porque como son generaciones diferentes, también la mentalidad de las ganas de hacer y la aproximación en Cataluña la recibimos y la vivimos de formas muy diversas. Déjame hablar de la fecha en la que se inauguró la delegación de la Generalitat que tú encabezas. Fue el 8 de octubre de 2019. Haciendo un poco de memoria, poquísimos meses antes de que estallara la pandemia de COVID. ¿De qué manera afectó eso a la acción de la delegación? Pues muchísimo. De hecho, el 8 de octubre fue cuando se aprobaron las delegaciones, nos nombraron delegado a 3 delegados en ese momento, en el Cono Sur, en Tunisia, en el Magreb y aquí en México. Empezamos a trabajar, pero ya poco después llegó la pandemia. Esos primeros meses de trabajo que pudimos empezar a hacer conexiones institucionales nos sirvieron para durante la pandemia poder hacer aprovechar esos puentes que habíamos trazado. Durante la pandemia, nuestro trabajo principal, tenemos que recordar que Latinoamérica toda América cerró las puertas excepto un país que fue México. México nunca cerró fronteras y por lo tanto lo que nos pasó fue que nos encargábamos de ser la puerta de salida de toda América. Gracias a la vinculación institucional que hemos hecho con el Ministerio de Exteriores mexicano, cuando ellos hacían algún vuelo de repatriación de sus ciudadanos hacia México, nos contactábamos con ellos y si les quedaba algún espacio vacío, podíamos subir a catalanes o residentes de Cataluña para que vinieran a México y de aquí les ayudábamos a poder volar hacia Cataluña. Aún así, imagino que ahora que la pandemia ya ha remitido un poco, debe ser bastante diferente lo que sucedía en ese entonces, en el 2019, a finales de 2019, y el día a día de una delegación catalana como puede ser ahora a fecha de 2022. Totalmente. A finales del 2020 ya pudimos ya encabezar toda la delegación con las responsabilidades del día a día y pudimos empezar a trabajar con todo el equipo. Lo primero que hicimos fue dividirnos un poco la delegación en cuatro pilares vertebrales, ¿no? 4 columnas para nosotros. Por un lado, la parte institucional, donde lo que buscamos es crear ese puente, explicar qué está ocurriendo en Cataluña, qué tenemos de trabajo en Cataluña, qué se está haciendo en casos de éxito, ¿no? En algunos
trabajos como investigación, como desarrollo, startups, un poco lo explicamos para que conozcan qué hemos desarrollado. Por el segundo apartado, la parte económica, juntamente con la oficina de Acció, que son las oficinas de representación de empresas catalanas al extranjero, de institucionalización de empresas catalanas, donde pues trabajamos para ayudarles y acercar un poco más los productos agroalimentarios, en este caso aquí en México. La tercera es la parte cultural, creemos que es la punta de lanza para entrar y para poder explicar Cataluña al mundo. Y finalmente, pues la diáspora, que los queremos apapachar, los queremos que se sienten muy cercanos la administración catalana con ellos. Apapachar, has dicho, ¿eh? Apapachar. Apapachar es un concepto muy bonito, creo que es una de las palabras más bonitas que he escuchado, que es abrazar con el alma. Por tanto, lo que buscamos es conectar con ellos y que sientan que el gobierno de Cataluña está con todos ellos. No me gusta porque además es como una especie de metáfora de una persona como tú, que hace muchos años ya que estás en México y va mezclando esas dos culturas, ¿no? La catalana que llevas de origen con la mexicana que es la de adopción. Totalmente. De hecho, yo me siento catalano-mexicano, ¿no? Y poder representar Cataluña, mi primer país, o sea, mi país que me acogió, que me dio las oportunidades como es México, pues para mí es un honor, ¿no? Y la verdad es que es un poco lo que intentamos hacer, que la gente se encuentre a gusto, se encuentre cómoda, tanto los mexicanos y de Centroamérica que van a Cataluña y que necesitan nuestra ayuda, los gobiernos o ciudadanos, como al revés. Cuando los catalanes llegan aquí, lo que buscamos es que no se encuentren solos, ¿no? Y que las empresas digan, pues hay alguien que nos está apoyando, que Acció, que el gobierno está aquí y que la administración es pues acompañarles. Queremos ser un referente, ser el referente en mayúsculas de Cataluña en nuestro territorio, en México y Centroamérica. A ti mismo te sucedió. Tú llegaste un día a México, antes de ser delegado de la Generalitat, por supuesto. ¿Qué recuerdas? ¿Qué te encontraste cuando llegaste? Pues mira, ya como decía, hace más de 10 años, en ese momento las conexiones del WhatsApp solo era para 4 mensajes, pero no había llamadas, ¿no? Y para llamar era o Skype o rascando una tarjetita y poniendo 16 dígitos en un teléfono fijo. Pero ahora hemos ido conectando y cuando llegamos buscábamos un punto de encuentro donde pues que te contaran un poco cómo funciona, cómo me registro, cómo hago mi residencia, cómo todas esas cuestiones y dudas, ¿no? Pues desde abrir una cuenta corriente hasta zonas donde poder vivir seguras, qué hacer en caso de temblor, ¿no? De sismo, y todo eso es lo que nos hemos fijado de poder ayudar y poder acercar mucho más a todos los que tienen estas dudas, que llegan a México ya sea para vivir, para viajar o que quieren regresar. Por ejemplo, ¿cómo lo hago para poder cobrar pensión si he estado trabajando toda la vida en México, ¿no? Pues un poco estas cosas intentamos conectar y vincular para que tengan toda la información mucho más cómoda. Y a nivel personal, ¿cómo recuerdas también el momento en que se te propuso convertirte en delegado? Pues es curioso porque en ese momento pues pasé las entrevistas y me dijeron que me avisarían en poco tiempo. Yo poco tiempo entendí que eran 2, 3 días, pero pasó 2, 3 semanas y un día andaba en el coche conduciendo y me llama un número desconocido, tomo la llamada y dicen mi nombre, hola Yair, llamamos desde Recursos Humanos del Departamento de Exteriores y en ese momento entro dentro de un túnel y se corta la llamada. Y yo, caray, ¿qué pasaba, no? Intento llamar, no contestaba y a cabo de media hora ya vuelvo a localizar y me dicen que he sido elegido como delegado. Bueno, yo creo que el grito de emoción que hice en ese momento aún se acuerdan desde Barcelona. No es habitual que haga tanta ilusión. Pues no sé si es habitual o no, pero a mí en ese momento sí me hacía mucha ilusión, me sigue haciendo mucha ilusión, porque, como decía, poder representar y hacer de puente, de eje vertebrador entre los diferentes territorios, creo que es un honor como catalán y como mexicano o como catalán en el exterior, ¿no? Imagino que una de tus primeras tareas, uno de los primeros trabajos, es que la sociedad mexicana sitúe en general a Cataluña en el mapa. ¿Lo has conseguido? Estamos en ello, estamos en ello. Poco a poco nos van considerando. Al principio, pues llamamos a la puerta, hola, ¿qué tal? Somos Cataluña, estamos aquí, esto es lo que hacemos y contamos un poco lo que íbamos haciendo y poco a poco, pues la gente empezó a conocernos, a correr la voz, hasta que ahora ya es al revés. Nos llaman a la puerta, oye, somos el gobierno de Guanajuato, somos el gobierno de Jalisco, tenemos ganas de trabajar con ustedes, hemos visto que tienen un proyecto de startups que nos interesa y poco a poco vamos haciendo esta vinculación, ¿no? El primer año nos dedicamos mucho, o el primer fragmento de año fue
con el tema de la pandemia en el 2020. En el 21 fue consolidarnos en México y que México ya nos conociera. Esto lo hemos conseguido. Y este año nos hemos dedicado a trabajar todo Centroamérica. De hecho, pudimos visitar Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y son países donde hay mucha vinculación entre Cataluña y todos ellos. Y vamos trabajando poco a poco estas alianzas, ¿no? Hemos podido ver que cada territorio tiene alguna especificación que podemos vincularnos con Cataluña, como puede ser, pues, por ejemplo, toda la diáspora hondureña que hay en Cataluña, que son muchísimos, alrededor de 70.000, y hay vinculaciones en temas de estudios, en temas de homologación, en temas de hermanamiento. Hemos podido ver con temas de derechos humanos y de memoria histórica en Guatemala. Estamos trabajando también con la Agencia Catalana de Residuos en Panamá y Costa Rica para ayudarles a los municipios y a las instituciones de estos países a poder trabajar no de una forma mejor o peor, sino como lo hacemos nosotros, ¿no? A la catalana, con nuestros valores, con nuestra forma de hacer, nuestra creatividad, nuestra innovación, y que de lo que hemos aprendido nosotros pues podamos trasladarlo. A eso iba. Has hablado en más de una ocasión en esta entrevista del concepto startup. ¿Nos asocian con esto? ¿A los catalanes? ¿Nos asocian con algún concepto más? Mira, nos asocian con startups porque Cataluña está siendo reconocida a nivel mundial como una de las zonas más fructíferas para poder crear startups. De hecho, desde la Unión Europea han declarado que es la segunda zona de Europa donde mejor se crean startups y donde están subiendo mucho más. Por lo tanto, tenemos que dinamizar, nos ubican perfectamente con eso, pero también con el valor de la creatividad, la innovación y la solidaridad. Por lo tanto, esos tres valores tenemos que trabajarlos, tenemos que al día a día aprovecharlos, ¿no? Y eso Hombre, no está mal, ¿eh? Para empezar. Totalmente, totalmente. Estamos muy contentos porque que nos relacionen con solidaridad, con creatividad y con innovación, pues son tres valores que son muy nuestros y lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Desde Gaudí a Dalí, pero también pasando pues, del deporte, ¿no? Como el Barça como una gran marca que nos representa y que ha innovado en ciertos momentos. Y eso es lo que queremos transmitir, que estamos cerca, que queremos trabajar con ellos y está funcionando muy bien. De hecho, a nivel educativo nos están buscando para hacer vinculaciones, no solamente con universidades, sino también con grupos de investigación. Y tienen muy claro lo que tenemos en Cataluña. A veces conocen igual o mucho más que nosotros porque han hecho un escáner total, ¿no? Y eso nos gusta mucho, te llena mucho de que nos tengan referenciados como top, ¿no? ¿Y qué nos queda por hacer? ¿Cuáles son los conocimientos, las experiencias que podemos compartir todavía con la sociedad latinoamericana? Pues hay muchísimo que tenemos que hacer. De hecho, yo siempre comento que es importante que Cataluña, Europa, giremos un poquito en nuestro cuello, nos demos cuenta de que América y Latinoamérica en específico, y ya mucho más específico México y Centroamérica, son muy importantes para nosotros. Con ellos podemos crecer, podemos avanzar juntos y nos podemos apoyar muchísimo. Hay muy buenas praxis donde en estos países están desarrollando que podemos avanzar, ¿no? Puedes desde ir a ver un centro de alto de control y monitoreo en temas de seguridad en la Ciudad de México, o podemos ver cómo están desarrollando todo el tema de innovación en países o cómo están empezando a trabajar al temas de género en países como Honduras, que tienen proyectos muy avanzados, o cooperativos con el café, tanto en Honduras como en Guatemala. O sea, esa parte que podemos ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Pues es un crecer juntos. Nosotros siempre decimos que no queremos hacer un monólogo, no queremos decir, pues esto es como se tiene que hacer, sino esto es como nosotros lo hemos hecho, queremos escuchar cómo ustedes lo hacen, queremos aprender y crecer juntos, ¿no? Siempre pensamos que es mucho mejor crear una red donde todo el mundo se va ayudando, trenzamos juntos un tejido. Y preguntar exactamente, ¿no? A la persona con la que estás trabajando qué es lo que necesita antes de ofrecer directamente la solución, que igual a ellos no les funciona, ¿no? Totalmente. Una última pregunta que no te la he hecho todavía y es imprescindible. ¿Por qué un podcast? ¿Cómo surge la idea desde la delegación de lanzar este proyecto? Pues mira, un podcast porque personalmente soy un consumidor de podcast. Creo que es un espacio de comunicación muy directo, ¿no? Un diálogo con la ciudadanía
de forma clara, donde podemos aprender mucho al día a día. Y dos, porque vemos que podemos conectar muchísimo con un público que a veces nos ha llegado, ¿no? Creemos que la administración, las instituciones, en este caso el Gobierno de Cataluña, tenemos otros canales de comunicación, debemos de ser mucho más flexibles y el podcast es una forma amigable, cercana de poder explicar qué estamos haciendo. ¿Y cómo surgió el nombre? Es muy curioso porque estábamos un día platicando con el delegado en ese momento del Cono Sur, David Pou de Vida, y decíamos, oye, quiero hacer un podcast. Y me dijo, yo también, vamos a hacer uno juntos. Y buscando nombres dijimos, mira, pues un nombre que funcione en catalán, en español, y a la catalana funciona, y aparte es una forma muy nuestra de hacer las cosas. Y ahí lo empatamos y dijimos, pues de aquí somos, a la catalana va a ser el nombre de nuestro podcast. No, y se entiende perfectamente. Es como lo hacéis, a la catalana. Hoy hemos tenido ocasión no solo de mantener una charla de lo más interesante con el delegado de la Generalitat en México y Centroamérica, sino que además damos inicio, como decíamos, a una aventura en forma de este canal de podcast al que os invitamos a que os suscribáis en nuestro canal de iVoox, de Spotify y de YouTube. Muchas gracias por haber tenido la ocasión, Yair Daban, de platicar, como decías ahora, de hablar contigo un buen rato sobre la labor de la delegación en México y Centroamérica. Muchísimas gracias, Yair, por acompañarnos. Muchísimas gracias. Espero que nos sigan en todos los programas que vendrán y que se lo pasen tan bien como nosotros.